El micrófono al doctor Luis Arizmendi. Adelante. En efecto, como decía Arturo Guillén al empezar esta sesión, esta mesa forma parte de un ciclo de conferencias que organiza CEPLA. Va a empezar su ciclo internacional propiamente el miércoles en la Facultad de Economía, a las 3 mesas plenarias por la mañana, y luego muchas otras mesas donde se van a discutir diferentes temas que tienen que ver con dar cuenta de cómo es que el siglo XXI ha puesto de regreso al pensamiento crítico en América Latina vigorosamente. Esta formulación mediática respecto del fin del ciclo progresista, esta formulación me parece debe ser entendida como una ilusión neoautoritaria. Ciertamente se trata de asumir la historia como destino, el porvenir está definido de antemano, incluso podría decirse el porvenir es pasado, porque el discurso del poder lo que dijo cuando empezaban los gobiernos llamados postneoliberales es que no eran tales, sino que estaban repitiendo de otra forma los regímenes neoliberales. Y ahora que están en crisis los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo, sí existe la formulación de que ya hicieron agujeros por todos lados, se vendió abajo, de tal manera que se llegó al fin del ciclo progresista, no habrá más beneficios para las sociedades en las cuales estos proyectos postneoliberales se impulsaron. Esta es una ilusión neoautoritaria. No solo busca desmovilizar, busca integrar a la sociedad a una época sumamente amenazadora en la historia del capitalismo. Conduce a no valorar los positivos alcances de los estados post-neoliberales. No es que no tengan que discutirse sus límites, por supuesto que tienen que evaluarse estratégica e históricamente, pero solo se vale valorar, cuestionar los límites de los estados post-neoliberales a partir de valorar sus alcances históricos en medio de la grave encrucijada en la cual nos encontramos insertos. Me parece que aquí es muy importante tener cuidado de no caer en el efecto de la desmundialización a la hora de pensar América Latina. La mejor manera de entender América Latina, cómo es que aquí empezó el neoliberalismo, pero también cómo es que aquí empezó el post-neoliberalismo, es ubicar a América Latina en el marco de la mundialización capitalista. Si ensayamos brevemente una perspectiva de este orden, me parece que habría que dar un rodeo imprescindible, pasar por dos reflexiones previas antes de tratar los desafíos del post-neoliberalismo en América Latina. No hay fin del ciclo progresista. Esta es una ilusión, la historia no es distinta. La primera mediación tendría que ver con dar cuenta de la especificidad de la crisis global en la que estamos insertos. La segunda mediación tiene que ver con dar cuenta de la especificidad de la tendencia a la victoria, de lo que cabe llamar la renta tecnológica y la conformación de una nueva forma de subordinación centro-periferia, de la cual patéticamente México se ha convertido en prototipo. México es el único país que ha aplicado al pie de la letra durante más de 3 décadas el consenso de Washington, y eso nos ha llevado a un resultado inédito en la historia del capitalismo. Es sumamente importante evaluarlo para, por contraste con México, saber qué está pasando en América Latina. Se puede valorar lo que pasa en América Latina cuando se ve qué está pasando con la especificidad del capitalismo mexicano. Sobre lo primero, a mí me parece que esta crisis en la cual estamos insertos, que voy a llamar la crisis epocal, no es una crisis cíclica, también es una crisis cíclica, pero es mucho más que eso, es una era. Si uno mira panorámicamente hacia atrás, puede ver que esta crisis empezó hace varias décadas y va a durar mínimo todo el siglo XXI, quizás el siglo XXII. Lo estoy jugando. Si uno mira hacia atrás, puede uno ver 1990 como un año en el cual empieza lo que puede llamarse la mundialización de la pobreza. La pobreza no era mundial, se volvió mundial. La volvió mundial el neoliberalismo. El Banco Mundial empezó a medir la pobreza, nunca se había hecho antes a nivel global, porque
la imposibilidad de acceder incluso a alimentos crudos, o sea, si no se accede a alimentos crudos, lo que sigue es que te mueres. La imposibilidad de acceder incluso a alimentos crudos se convirtió en un problema estratégico para administrar la lucha mundial de clases. La línea de pobreza extrema del Banco Mundial no tiene por sentido solo manipular la medición de la pobreza, tiene un sentido político estratégico, ubicar dónde hay focos potenciales de explosiones sociales. Cuando el Banco Mundial empieza a medir la pobreza extrema, ahí se puede medir el nacimiento, se puede fichar el nacimiento de la mundialización de la pobreza. En el 2003 la ONU hizo un muy importante informe sobre los slums, sobre la miseria, que fue más lejos desde el conocimiento de que la pobreza era mundial, estaba en el sur y en el norte. Si uno va más atrás, el informe del Club de Roma, a principios de los 70, fecha el surgimiento de la crisis ambiental mundializada. Hasta antes el capitalismo se la pasaba devastando la naturaleza porque no le afectaba a la población. Pero a partir de este momento empieza lo que Locke llama correctamente la venganza de la tierra. Todos los pronósticos del Club de Roma esencialmente se cumplieron para principios del siglo XXI. Y la cosa es verdad, peor. La devastación que trae consigo no es solo sobre la naturaleza. Y uno debe entender que no hay acuerdo en el sistema de estados para enfrentar la crisis ambiental global y el sobrecalentamiento. La inexistencia de acuerdo significa la presencia de un acuerdo, es decir, va para adelante, patrón petrolero y fosilista sin detenerse en la devastación de la naturaleza y de la sociedad. Y están más que identificados los principales puntos de vulnerabilidad estratégica por la ONU. Está clarísimo. Miles de millones de heridos y muertos. Si uno combina los efectos de la mundialización de la pobreza con los efectos de la crisis ambiental mundializada, lo que tenemos al fin del siglo XX, principios del siglo XXI, es que el capitalismo mundial le dio un giro a la forma que tuvo en la fase anterior, los 30 gloriosos. Le dijo adiós a lo que se llamó estado de bienestar. Eso es un contradicto inayecto. Estado capitalista no puede ser de bienestar, estado de eliminación, estado liberal, estado que interviene para compensar la violencia económico-anónima de la acumulación. Pero el capitalismo de la vuelta del siglo le dijo adiós al estado liberal. Su principal recurso para contener a lo que se llama las clases peligrosas lo desactivó, asumió convertirse, Armando Barta dice un capitalismo canalla, yo digo capitalismo cínico, capitalismo económicamente violento. Uno de los principales críticos del Banco Mundial, Thomas Pogge, ha medido la cantidad de muertos por pobreza entre 1990 y 2005. 300 millones de muertos por causas asociadas a la pobreza. 6 veces más que en la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo le dijo adiós a la promesa del progreso para todos. Asume que esta forma de acumulación significa la devastación social y hay que administrar la devastación. Ya lo había hecho esto a final del siglo XX, cuando se había recuperado de la crisis de los 70 y las tasas del PIB se empezaron a relanzar. Pese a que la tasa de acumulación se fue relanzando, la tasa salarial siguió descendiendo. Esta configuración del capitalismo, el planetary management, la subordinación tecnocrática autoritaria, se integró ya a fines del siglo pasado, cuando ya había auge en la acumulación de capital. Pero ahora, a partir del segundo quinquenio del siglo XXI, cuando explota la crisis de sobrefinanciamiento, que es una ventana a una nueva crisis de sobreproducción, que no solo es un problema para los bancos, que hayan entrado en crisis de industria inmobiliaria, muestra que están produciendo mercancías por encima de la capacidad económica social. Es una crisis de sobreproducción la que se asoma allí. Ahora que los ciclos de la acumulación de capital han entrado también en una nueva crisis de sobreproducción, el planetary management se mantiene. Y tan se mantiene que la línea de pobreza extrema que el Banco Mundial estableció en 1990 para explorar las zonas en las cuales no se accedía ni a alimentos crudos,
que estaba diseñada para dirigir programas de combate, no contra la pobreza, sino contra los pobres, no llevó a que el Banco Mundial contrarrestara la multiplicación del hambre. Es una maldita vergüenza que hasta la FAO ha modificado su método de medición del hambre mundial para generar la ilusión cosmética de que se llegó al objetivo del milenio y ha reducido a una mitad la cantidad de pobres de pobres extremos, o sea, de hambrientos, en referencia a 1990. Cambiaron todo, se decía 1996 o 90. La tasa de referencia era en torno al crecimiento de la población mundial, no de los países menos desarrollados. Hicieron modificaciones en los criterios de medición para generar una ilusión. Además de que no cuentan los pobres que ya se murieron, así que si no tomas en cuenta los que ya se murieron, parece que hay menos pobres, ¿no? Además de que no toman en cuenta los que ya se murieron, el criterio de medición es el consumo de calorías para quien lleva a cabo un trabajo sedentario. Nada más que el pequeñito detalle que los que llevan a cabo, los que no tienen acceso a alimentos crudos, llevan a cabo trabajos físicos fuertes. No se mide así. Si la FAO misma hubiera mantenido su método original de medición del hambre, lo que saldría no es que el hambre disminuyó, sino que aumentó. Es decir, el capitalismo mundial dijo, va para adelante la nueva forma de funcionamiento de la economía alimentaria gestionada en Somalia, desfinanciamiento estratégico del campo, importación de cereales a las transnacionales de los países metropolitanos, y se especula con el hambre de la gente. Lo que empezó en Somalia se multiplicó. La crisis mundial alimentaria es la multiplicación de las Somalias. México se integró patéticamente a este proceso. Y dice Peña Nieto, el último año del gobierno de Calderón, 11,000 muertos por hambre en México. Estoy citando a Peña. El capitalismo está inserto en una fase sumamente reciente. La crisis epocal del capitalismo es la peor crisis en la historia de la modernización, es peor que la Gran Depresión, peor que la Gran Depresión. Es tiempo de peligro. Número uno. Número dos. En este escenario, México y Colombia representan las peores respuestas del capitalismo latinoamericano. Vengo regresando de Colombia y el balance que tengo es México es peor que Colombia. Si uno lanza una mirada panorámica a lo que ha pasado en México de los 80 para acá, lo voy a decir muy rápidamente, podríamos priorizar tres fases. Del 82 al 88 se integra la fase de acumulación por disposición del salario. Apenas acaba de pasar en Argentina, acá se hace, pero sin dictadura militar. Explota la deuda externa de manera inédita y se paga con disposición salarial. Acababa de pasar en Argentina. Sí, son. Se echan para atrás 4 décadas de desarrollo. Se golpea el salario mínimo como nunca. Entre el 88 y 2006, acumulación por disposición, y surge lo que llama una nueva forma de subordinación global centro-periferia. Ya no nada más pagas tributo a la metrópoli a través del intercambio desigual. Ya no nada más pagas a través de la tasa de interés. Pagas con la plataforma estratégica de relación. El núcleo del sector 1, petróleo, gas, adiós a lo poco que se hacía para el sector tecnológico, dependencia tecnológica artificial de largo plazo. Pemex es la única industria petrolera del mundo que ridículamente tiene 6 refinerías. Es la única. Es una dependencia tecnológica absolutamente artificial. Exportamos petróleo barato para importar gasolina super cara. En el norte hay gente que cruza la frontera para comprar gasolina en Estados Unidos. El núcleo del sector 2, alimentos, tendrá una crisis histórica. El país cuna del maíz. Se ve un prototipo de la dependencia alimentaria. Más o menos el promedio es 46% de dependencia alimentaria. Y calcula el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para 2030, 80%. México se volvió prototipo de la dependencia alimentaria. Una dependencia absolutamente artificial. Y el núcleo del sector 3 nada más significa dependencia financiera. Pesa por una enorme dependencia financiera. Además significa un golpazo a la educación. Claramente es un despilfarro del bono demográfico.
Adiós a la juventud. Fundamentalmente fue fuerza de trabajo barata. México tiene la jornada laboral más larga en los países de la OCDE, 9 horas y media promedio. Estamos por detrás de lo que fue el siglo XIX, final del siglo XIX. Y los peores salarios de la OCDE. Los núcleos de los sectores que están intervenidos se conforman una forma de subordinación de largo plazo. Se entrega la plataforma estratégica de la nación. Nueva forma de subordinación global. Es la derrota de las formas defensivas que aplicó el capitalismo periférico durante el siglo XX. México se volvió prototipo de esa derrota. El Tratado de Libre Comercio fue la punta de lanza para eso. Y desde el 2006 en adelante, algo que empezó antes, pero que aquí se consolida, emerge. Lo que cabe llamar capitalismo necropolítico. No es igual que capitalismo narcopolítico, porque el capitalismo narcopolítico empezó cumpliendo doble de funciones de Estado social. Invertía en carreteras, en iglesias, en escuelas. El Chapo Guzmán llenaba estadios para repartir juguetes. Eso nunca lo hizo el Estado mexicano. El capitalismo necropolítico lo que hace es política de muerte como fundamento de nuevas formas decadentes de acumulación. No solo mercado negro de drogas, trata de blancas, tributo por circulación de personas, tributo por circulación de mercancías, tributo por casa-habitación, que generan formas inéditas de acumulación por desposesión. Son 3 pisos. Acumulación por desposesión es una forma irregular, no clásica de funcionamiento de la acumulación. Es el capitalismo violando sus propias leyes. Es no se paga el salario conforme corresponde a la ley de valor, exposición salarial. Es no se respeta al Estado nacionalista, se arrebata la plataforma estratégica económica de la nación. Es se violan las leyes y crece la economía criminal. Calcula Buscalia. En México, mínimo 40% del PIB tiene alguna relación con la economía criminal. Es tanto dinero que no se puede evaluar en la economía ilegal. Aquí invertir en negocios legales. Esta configuración del capitalismo necropolítico empezó en Colombia, pero aquí llegó más lejos. En Colombia existen territorios autónomos, es como si dijéramos, ellos están después del triunfo de los acuerdos de Andrés. Desde 1991 los indígenas tienen territorios autónomos y 2 años después de los indígenas, los negros. Por eso digo que estamos peor. Además de que todos los colombianos dicen las peores formas de violencia decadente se fueron para allá. Es como dice Guillermo, en América Latina muchos protestan, pues preguntan, ¿y cómo permiten que esto pase en México? Las cosas se hacen en México allá. Dice Guillermo, un muerto le cuesta mucho al Estado. Bueno, aquí no es uno, el país está lleno de cosas. El capitalismo necropolítico es el resultado de la tendencia a la victoria, de la renta tecnológica, del tributo que hay que rendir a la metrópoli. Se conformaron 3 formas de acumulación por disposición, una sobre la otra. Bienvenidos al siglo XXI. Esto es neoliberalismo. No es neoliberalismo, es antiliberalismo. No se trata de libre robo de las fuerzas del mercado. Este no permite entender. Esto niega todas las libertades sociales. Es capitalismo autoritario, extremadamente violento. El siglo XXI es un capitalismo extremadamente violento en términos económicos y políticos. México representa claramente eso. Lo que están intentando es extender esto a América Latina. Y por eso nos hablan de fin del ciclo progresista. Es una ilusión neoliberal. Quieren que creamos la historia es destino para que México sea el prototipo de lo que debe ser América Latina. Ahora que vino de visita a México, Jorge Weinstein me decía que estuvo en una conferencia en Costa Rica con alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos y que decía el paradigma a seguir en América Latina es México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En este contexto hay que evaluar lo que significan los estados post-neoliberales. Post-neoliberalismo es un término interesantemente ambiguo. No dice ya llegamos a nada. Lo que muestra es un desafío. Esto viene después del neoliberalismo, que vendrá hasta por verse. Y si uno es preciso, creo que este término de Mirza tendría que ser luego más afinado. Y tendríamos que hablar de estados específicamente post-neoliberales, Venezuela, Ecuador, Bolivia, estados de post-neoliberalismo limitado, circunscrito, Argentina, Brasil,
y estados de pos con el liberalismo ambiguo. Nicaragua, Salvador Cuchillo. Pero los más importantes son los que están a la cabeza, donde no solo hay todo contrahegemónico, porque posneoliberalismo significa proyectos todo contrahegemónico en su frontera, sino además hay ciertos elementos anticapitalistas reales, reconocibles ante todo en Venezuela con Chávez. Chávez era un militar muy raro, comentaba la autogestión y en Bolivia. Si uno valora los alcances de los estados postliberales, entonces uno puede entender qué están resistiendo. No bastaría decir, cayó el precio de las materias primas y adiós. Habría que evaluar qué han hecho para evaluar cómo han resistido. Si lanzamos una mirada panorámica solo a una dimensión, solo a una, la que tiene que ver con la crisis mundial alimentaria, se puede empezar a percibir de qué hablamos. Ecuador se negó a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Resultado, en el 2009, la dependencia de la importación de arroz no llegó a ser ni de un punto porcentual, 0.15%. La de papa fue de 1.3%, la de frijol 12%. Solo la de maíz duro alcanzó el 38%. Baja dependencia alimentaria, esencialmente soberanía alimentaria. 1, 2. Vinculación entre el trabajo campesino y la soberanía alimentaria nacional. 51% de la producción de alimentos de Ecuador se hace con base en trabajo campesino. Revaluación del trabajo campesino. 3. Política de desmercantilización. Nada de que esto es neoliberalismo. El bono de desarrollo humano es política de desmercantilización. En el siglo XXI todos debemos tener derecho a comer. No debe depender de que la fuerza de trabajo se venda como mercancía, si se tiene o no derecho a comer. No se entienden las potencialidades económicas de nuestra era cuando se cree que la educación debe ser gratuita, pero no los alimentos al menos básicos. El bono de desarrollo humano busca garantizar, no tienes empleo, comes. Es lo que germinalmente, aunque de manera limitada, está en México, con lo que se mal llama esto de pensión para adultos mayores que está sobre el gobierno de México. Es una forma muy germinal de eso. Y solo es para adultos. En Argentina está la asignación universal para hijos, va desde los 2 a los 18 años. Pero en Bolivia, la respuesta ante la crisis mundial alimentaria es mejor. En el 2008, con la respuesta a la crisis mundial alimentaria, se integra 600 millones de dólares para conformar el Fondo para la Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y Apoyo Productivo. Se busca proteger a las naciones, no hablar de desabastecimiento alimentario. 1, 2, se ponen límites a las cuotas de exportación de alimentos. Nada de que se exporten alimentos sin que primero se cubra la reproducción de la nación. 3, se integra un programa de nacionalización de tierras que tiene por objetivo poner 50% de las tierras de cultivo bajo propiedad colectiva, ya no solo de los campesinos, de los indígenas. 4, la nueva constitución de Bolivia tiene la ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria aprobada en 2011, vincula el proyecto de la soberanía alimentaria nacional con el ejercicio de la autogestión de las comunidades indígenas. La Constitución propone que los consejos indígenas tienen derecho a intervenir en el diseño de la soberanía alimentaria nacional. Se conecta la autogestión local indígena con la soberanía nacional. No solo es un paso adelante después de los acuerdos de San Andrés, sino son 3 pasos adelante. Bolivia representa una alternativa en la conexión entre autogestión y soberanía. En Sudamérica, el país que mejores lecciones da para esta conexión es Bolivia. Lo que Che vio para Bolivia, la conexión entre antiimperialismo, antirracismo y anticapitalismo, quizás sea completamente verdad en el siglo XXI. Sí hay que discutir los límites de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela después de valorar sus límites. Sí cabe cuestionar la entrada de transgénicos en Bolivia, pero después de valorar sus límites, también tienen política de desmercantilización. La renta dignidad es para eso.
Me parece que lo que no corresponde hacer desde la izquierda es tratar a los estados post-neoliberales, que además de contrahegemónicos, sí tienen ciertos elementos anticapitalistas, de arriba hacia abajo. Se vale pensar ir hacia adelante siempre cuando se valore lo que se está haciendo bien. Los países pobres no pueden defenderse sin hacer uso de la renta natural. Si te subes a un ring a pelear contra un gigante como Estados Unidos, tu único recurso es la renta natural. No se le puede acusar a Bolivia de hacer uso de sus recursos naturales. Solo así se puede defender. Hay que darle a la gente vivienda, alimentación, educación. Claro, la renta natural debe ser punto de partida, no punto de llegada de un proyecto de desarrollo estratégico. Se puede discutir hasta dónde lo va logrando, hasta dónde no, pero estos estados sí ofrecen alternativas políticas y económicas en el tiempo de un capitalismo extremadamente amenazante. La ilusión del fin del ciclo progresista es una ilusión autoritaria, nos quieren cambiar. Tenemos que construir alternativas que para construirlas debemos conocer. El tiempo de peligro puede ser convertido en un tiempo de oportunidad. Gracias. Bueno, pues yo creo que la discusión va a estar muy buena porque efectivamente la división está en que sí ofrecen alternativas, o sea, hay alternativas, y hay quienes señalan, los propios panelistas, que no fue suficiente lo que se está haciendo. Le damos la palabra a Ángel Guerra para ver qué dudas nos había más o qué certezas en esta dicotomía de que si hay involución o siguen estos países defendiendo su independencia y soberanía, porque más del siglo XXI, o sea, realmente la expectativa que nosotros estamos viendo es que en pleno siglo XXI los países están defendiendo su independencia y soberanía en esos tres espacios que se está hablando de este periodo neoliberal. Adelante, maestro Ángel Guerra. Buenas noches, agradezco mucho a nuestros invitados, Arturo Vigliani, Luis Arismendi, Darío Salinas. Creo que es muy importante haber tenido tres economistas tan autorizados como ellos en el panel para discutir un asunto de tanta trascendencia como este. Por supuesto no lo vamos a votar aquí y menos lo voy a votar yo, porque voy a ser muy breve. Pero el hecho es que desde la derecha se comenzó a anunciar el fin del ciclo progresista hace ya alrededor de 2 o 3 años. Como ha dicho Emil Sader, decían que el gobierno de Evo es una continuidad de Barcel y el gobierno de Kirchner es una continuidad de Menem y el gobierno de Correa es una continuidad de los gobiernos neoliberales anteriores y el de Chávez, etc. Eso decía la ultraizquierda, que por cierto ustedes en Argentina tienen bastante, muy activa, y además de eso no le reconoce nada a ese gobierno tan digno, ese gobierno que realmente ha colocado a Argentina en el mapa de la política internacional como una política soberana, extraordinaria. Pero para entender todo esto hay que remontarse a Bolívar, a San Martín, a Artigas, a Martí, que vieron muy claro que si América Latina no se unía, no había salvación, que era el único modo de lograr el equilibrio del mundo, decía Bolívar y repitió Martí. Nuestra América es el programa político más avanzado del siglo XIX, el ensayo. No hay nada más avanzado que eso. Además, es el primer autor latinoamericano que hace una propuesta radicalmente diferente. Si no, la revolución cubana no se explicaría, o sea, habría que partir de que es algún tipo de fenómeno accidental, porque pues hay que buscar las causas, porque un Martí
Detrás de Martí hay un padre, Félix Varela, en 1825, que es antiesclavista, independentista y está además en contra del escolasticismo. La guerra de independencia de Cuba fue la guerra más cruenta de toda América Latina. España concentró más tropas en Cuba que en toda América Latina. Por eso Fidel dijo, Cuba fue el Vietnam del siglo XIX. Desapareció más de la mitad de nuestra población. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si Cuba no hubiese resistido los cantos de sirena neoliberales después del derrumbe de la Unión Soviética, cuando iba Gaviria, Fidel, relaja, liberaliza, y Felipe González, y mandaba a sus economistas para allá, nosotros, Fidel nunca hizo caso de ninguno de esos consejos. Y hoy no se hace caso de ninguno de esos consejos, como dice Raúl. No vamos a adoptar políticas de ajuste. No vamos a adoptar medidas que hagan sacrificar a nuestro pueblo. Incluso podemos aplicar en la ética cubana medidas que se han aplicado en países que tienen muy buenas relaciones con Cuba. No podemos aplicar el dogma vietnamita en Cuba, porque el pueblo cubano además no lo permite. Ni podemos aplicar políticas como la China, pese a que tenemos excelentes relaciones con China y excelentes relaciones con Vietnam. Pero hay todo un sustrato ético que aporta a Latinoamérica al marxismo, de humanismo extraordinario, que está en todos nuestros padres fundadores. Y ese humanismo nos ilumina hacia un socialismo superior, sin desconocer el valor de todas las experiencias anteriores, incluyendo las más censuradas que pueda haber. En fin de cuentas, el socialismo en el mundo es muy joven, es un quinceañero. Si lo compara uno con miles de años de historia humana, ¿qué experiencia política tiene el socialismo? Pero además, Fidel se propuso el socialismo cuando llegó al poder de Cuba. No, señores y señoras, no se lo propuso. Porque Fidel es una tremenda combinación de ensoñador o de ensoñación de una persona y realismo político. Y proponerse el socialismo en aquella condición era realmente una locura. Lo que pasa es que Estados Unidos adoptó políticas de tal naturaleza que permitieron que un dirigente con una formación marxista como la que tenía Fidel extraordinaria, conocedor de la historia cubana y latinoamericana, que se había venido a Martí hasta el tuétano, hiciera que aquella revolución ya en el año 61, 2 años después del triunfo, se estuviera declarando socialista. Nosotros fuimos a combatir en abril del 61, digo nosotros porque yo estaba en la trinchera. Fuimos con el fusil en la mano a defender el socialismo. Pero Fidel no preveía eso. Fue toda una circunstancia internacional y la suerte que había un Khrushchev en la Unión Soviética que se decidió a darnos todo el apoyo. Porque si llega a ser unos años antes, Cuba no hubiera tenido ese apoyo. Y hubiéramos muerto como los comuneros de París. Entonces, la posibilidad de avanzar o no avanzar depende de muchas cosas. Yo no digo que la política es el arte de lo posible, no, eso no suscribo esa tesis, al contrario, la política revolucionaria es el arte de lo imposible. Pero el realismo es un ingrediente fundamental del revolucionario, de la estrategia y el táctico revolucionario. Y lo que se ha hecho en América Latina en esta década, o sea, desde 1999 que asume Hugo Chávez, hasta hoy, en materia de esto que yo decía, que era el sueño de Bolívar, de Martí, de los libertadores, de unidad e integración, no había ALBA. Hoy el ALBA tiene 10 miembros, entre ellos 4 estados insulares del Caribe, que tienen 100 y pico mil habitantes, pero todos tienen un voto en Naciones Unidas.
y tiene tremenda influencia en el Caribe. Nadie calcula la geopolítica, la importancia que tiene eso y que tiene Petrocaribe. ¿Por qué Obama fue a liquidar Petrocaribe antes de ir a la Cumbre de las Américas? Esa fue la reunión de Quinto. Acabar con Petrocaribe, no pudo. Porque a Simpson Miller, la primera ministra de Jamaica, le dijo en Panamá: le agradecemos a Venezuela su solidaridad. Eso fue lo que logró Obama. Vean ustedes si la crisis de hegemonía que dice la ley es cierto o no, que la primera ministra de Jamaica le dice en su cara que le agradecemos a Venezuela y al comandante Chávez por la visión y la solidaridad, porque si Chávez no hubiera hecho eso, todos esos estados hubieran quebrado. Y no digo yo esos estados, ustedes se imaginan que hubiera sido de Cuba, cuando no teníamos a dónde ir a buscar el petróleo. Pero nació la CELAC, nació UNASUR, y UNASUR y la CELAC están resolviendo problemas que no se podían resolver aquí, porque la OEA siempre ha resuelto las cosas a gusto de Estados Unidos. Y miren, el intento de golpe contra él se paró en una cumbre de UNASUR, con Bachelet de presidenta pro tempore de UNASUR, y votaron a favor los gobiernos de derecha y de izquierda porque se fuera a desmantelar el golpe. ¿Y saben quién encabezaba la comisión que fue a desmantelar el golpe? Bernardo Álvarez, un cuadro de toda la confianza de Hugo Chávez. Igual que el rechazo a la agresión uribista yanqui a Ecuador. Eso se había rechazado en el Grupo de Río, que era el precedente más inmediato de la CELAC. Porque además la unidad y la integración es con estados con pensamientos políticos distintos. O sea, Peña Nieto es parte de la CELAC. Sí, porque es el Estado mexicano. Y queramos o no, Peña Nieto es jefe del Estado mexicano en este momento. O sea, cuando haya la reunión de la CELAC, va a Peña Nieto. Y cuando venga Raúl Castro aquí dentro de unos meses, no se sorprendan, dice, eso forma parte de toda esta nueva situación en la que la unidad e integración hacen que tenga que existir un diálogo necesariamente entre los gobiernos de derecha y los de izquierda, y que los gobiernos pueda haber más lejanos entre sí en sus postulados ideológicos que el de México y el de Cuba. Que los gobiernos puede haber con un enfoque más diferente de todo en este mundo que esos dos gobiernos. Entonces se ha avanzado extraordinariamente, se paró el golpe en Ecuador con otra acción de la UNASUR. Bueno, y por supuesto siempre también la acción interna de las fuerzas populares, tanto en Bolivia como en Ecuador. Ahora el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela es de una gravedad enorme, porque lo que quiere la ultraderecha gringa y lo que quiere Uribe y lo que quiere un sector del ejército colombiano es que estalle la guerra entre Venezuela y Colombia, que es eso es un sueño escuálido, estúpido, porque esa guerra no va a ser nunca Colombia-Venezuela, esa es una guerra continental. Venezuela tiene sus aliados y sus aliados tienen que responderle cuando eso ocurra. Si llega a ocurrir, yo espero que no ocurra. Yo espero que se logre desmantelar la guerra en Colombia, que se ha avanzado como nunca antes, y se ha avanzado por este cambio de vida americano. Si no, no se hubiera podido lograr lo que se ha logrado. Ustedes saben, se han puesto a pensar lo que significa que sea en Cuba donde se negocia la paz en Colombia, no es la OEA. La OEA ni sabe de esto, ni va, ni tiene participación. La OEA intentó condenar a Venezuela en el diferéndum con Colombia y la nueva realidad latinoamericana echó atrás el voto. Entonces, estos planteamientos de fin de ciclo, estoy de acuerdo con Luis.
es un planteamiento que parte de un criterio autoritario, de un criterio determinista. La historia no se divide en círculos. ¿Se ha visto eso? Eso niega completo el desarrollo en espiral. Hay flujos, hay reflujos. Es verdad que los gobiernos tienen todos los problemas que han planteado los gobiernos. Y qué bueno que lo han planteado. Y qué bueno que se tengan en cuenta. Es verdad que hay que plantearse todos estos problemas. Pero muchos de esos problemas son heredados del neoliberalismo. Porque la desindustrialización en Argentina no empezó con Néstor ni Cristina. La desindustrialización empezó con las políticas neoliberales desde las dictaduras militares. Siguieron con Menem, siguieron con Alfonsín y con los otros. Y eso mismo es lo que ocurrió a Brasil, eso mismo ha ocurrido en los otros países. Todos tienen problemas de desindustrialización, de reprimarización, en gran medida agudizados, porque vienen de años de políticas neoliberales y de que en América Latina se aplicaron como en ninguna otra parte. Y por eso, tal vez, además de otras razones de carácter político, subjetivo, nuestra historia es el único continente que se hizo independiente junto a las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Ningún otro continente en el tercer mundo se hizo independiente en esa época. Bueno, una independencia, claro, relativa, muy dependiente. Todavía inclusive los que somos más independientes, los países que hemos logrado ser más independientes, tenemos cierto grado de dependencia. Pero la voluntad de los hombres de luchar es decisiva. Y eso es lo que uno ve. Y es porque estos procesos vienen de abajo. Hugo Chávez es un hijo del Caracazo. Correa es un hijo de las luchas indígenas, populares, de clase media. Kirchner y Cristina, que vienen del peronismo, y que además no eran de los más radicales del peronismo, pero tampoco de la derecha, los hizo lo que son. Ese movimiento de masa argentino, ese movimiento de asamblea. Lo que ha hecho ese gobierno argentino por los derechos humanos y por ajustar cuentas con los crímenes de la dictadura, eso no lo ha hecho ningún otro gobierno en América Latina, exceptuando a Cuba. Ningún otro ha ajustado cuentas, ha aplicado la ley a sus torturadores, a sus guerrilleros, todo, la mayor parte de los demás países tienen un déficit enorme, por no hablar de México. Aquí no hay un solo criminal de guerra que haya sido juzgado, y mucho menos condenado. Y en la mayor parte de los países es así. Entonces, es mucho lo que se ha avanzado. Y, claro, habrá que plantearse estos problemas, como decía Darío. En muchos casos habrá que radicalizar, en otros habrá que aflojar, porque esto es así, no diría, pues, nosotros en Cuba acabamos con el sector privado, excepto los pequeños agricultores, y ahora ha habido que crear un sector privado. Y eso cuando se hizo, y eso me fue más que todo una medida defensiva frente a Estados Unidos. Porque en realidad los propietarios privados, grandes, pequeños, de cualquier tamaño, se convertían en base social y política del imperialismo. Y en un momento de agudización enorme de la lucha de clase nacional e internacional ocurre esto. Y en Cuba se nacionalizó hasta el changarro más insignificante, donde se vendía limonada con croquetas. Acabar por... Lo único que quedó fue los pequeños agricultores y los dueños del transporte privado, camiones del transporte privado, que todavía andan ahí. Camiones gringos con 75.000 adaptaciones hechas con piezas rusas, rumanas, de todos los países. Ahí siguen caminando. Y es extraordinario
escenario realmente es de admirar lo que se ha logrado, y se ha logrado por el espíritu de combate de los pueblos de América Latina. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Iriani, y han dicho otros compañeros: los pueblos no van a permitir que esto vaya a cerrar. Los pueblos no van a permitir el regreso al neoliberalismo. Eso ni hablar. Uno va a Venezuela y si se mete a hablar con la gente se da cuenta que eso no es posible. No es posible. La gente no quiere regresar al pasado. Y lo mismo ocurre en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en los demás países. Y en México, es verdad que aquí realmente se ha llegado a unos extremos. Bueno, solamente esta guerra loca, absurda, que claro, es una política de seguridad nacional de Estados Unidos. Acabar, sembrar el terror y el pánico de masas para que no haya protesta. Y para aplicar todas estas medidas, imagínense ustedes ahora quitar los medicamentos genéricos. El TPP es quitar los medicamentos genéricos. Y por cierto, no sé si ustedes vieron en Europa, si están activos en esto. Ayer había 400.000 personas a cualquier manifestándose en Berlín. Aquí yo no he visto a nadie reunirse. Y lo que viene es de arranque al pescuezo. Realmente es el hambre, la miseria, la desolación, la incuria, la desatención médica con lo mala que es ya, es lo que implica todos estos tratados. Yo realmente estoy optimista, porque además en México se lucha como en ningún otro país de América Latina posiblemente. Aquí hay una cantidad de lucha que lo único que hace falta es que se articulen y se unan. El día que hagan eso, en México hay un gran cambio social y político. No importa que tenga un vecino como el que tiene, no importa que la geopolítica esté en contra. Ese cambio va a ocurrir de seguro, no es que para menor duda. Y en América Latina no va a haber retroceso. De eso estoy totalmente convencido. Podrá haber eventuales reveses, porque eso es parte de la lucha, pero no nos van a derrotar. Es todo lo que tenía que decir.